Comenzamos con el tema número 5 relativo a los derechos de la esfera personal. Vamos a estudiar en los siguientes temas los derechos más inherentes al individuo por el mero hecho de ser individuo que radican en la dignidad del ser humano. Por tanto, comenzaremos en el tema número 5 con los derechos de la esfera personal, parte primera. En primer lugar, vamos a comenzar a describir y desarrollar el concepto de dignidad humana. Como vimos en los temas anteriores, el concepto de dignidad humana, que está contemplado en el artículo 10 de la Constitución, es un concepto tan fundamental que literalmente el artículo 10 vendrá a decir que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son el fundamento del orden político y de la paz social. Por tanto, la dignidad humana se constituye en la piedra angular de la cual se fundamenta no solamente el orden social, los derechos y libertades fundamentales, sino prácticamente el ordenamiento jurídico. Bien, la dignidad humana está íntimamente relacionada, por supuesto, con los derechos, insisto, de la parte más íntima, llamado de la esfera personal. La dignidad aparece como el mínimo irrenunciable que ningún individuo puede menoscabar, medir ni renunciar. La característica más importante de la dignidad humana va a ser, en primer lugar, que es un prius ontológico del cual nacen el resto de los derechos fundamentales. En segundo lugar, la dignidad humana es algo cualitativamente superior que tienen los seres humanos con respecto a otros seres. En tercer lugar, no emite grado, no existe dignidad, más poca dignidad, más dignidad, ni un grado de mayor o menor dignidad. Insisto, es igualmente protegible en la dignidad humana en sí misma considerada. Y cuarto, característica, es irrenunciable. El ser humano no puede renunciar a su propia dignidad. Es tan importante el concepto de dignidad humana que va a estar reconocida de los primeros tiempos en los textos internacionales de derechos humanos. De hecho, simplemente si mencionamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, empezará en el preámbulo, es decir, las primeras palabras que se escriben y que vinculan a la comunidad internacional son las siguientes. Considerando que la libertad, la justicia, la paz en el mundo tienen que construirse o tienen que basarse en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la comunidad de la raza humana. Por tanto, la dignidad, insisto, aparece como una piedra angular de todo el sistema posterior de derechos fundamentales. También va a aparecer no solamente en el ámbito universal, como señala en la diapositiva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también en otros textos del ámbito universal, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el segundo protocolo facultativo de 1989 al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre la abolición de la pena de muerte, la Convención contra la Tortura también de la Naciones Unidas de 1984, y en el ámbito regional tenemos, por supuesto, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y el protocolo número 6 del año 83 relativo a la abolición de la pena de muerte. El derecho a la vida es un derecho que se contempla, derivado, insisto, de la dignidad intrínseca del ser humano, en el artículo 15 de la Constitución española, que vendrá a decir que todos, insisto, todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que puedan ser sometidos a ningún tipo de tortura, ni penas, o tratos inhumanos o degradantes. El régimen jurídico del derecho a la vida va implícitamente relacionado, o directamente relacionado con el derecho a la integridad física y moral. Y de nuevo, ambos derechos, tanto el de la vida como el de la derecho a la integridad física y moral, están reconocidos, insisto, en el tratados internacionales porque se considera no solamente inherente, sino que garantiza la inviolabilidad del ser humano. Como digo, son los derechos más importantes en cuanto que son los derechos ontológicos. Sin derecho a la vida no pueden predicarse el resto de los derechos, y son correlativos, tanto el derecho a la vida como el derecho a la integridad física y moral. El reconocimiento, como digo, de efectos internacionales lo podéis ver luego en el desarrollo de los temas, pero simplemente mencionar el segundo protocolo que ya he mencionado, facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 89, destinado a abolir la pena de muerte. También la Convención para la Abolición de la Esclavitud del año 56, 1956, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas en el 49, que luego ha sido posteriormente desarrollado, y en el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las penas o tratos inhumanos degradantes del año 87 con sus protocolos adicionales. El derecho a la vida va a ser un derecho que no se discute, obviamente es el derecho más inherente con el ser humano, pero sí ha habido bastantes discusiones sobre la titularidad de este derecho a la vida. ¿Es predicable o no a la persona no nacida, es decir, al llamado nasciturus? Obviamente el derecho a la vida se aplica como derecho subjetivo de toda aquella persona que nace y se desprende del seno materno. ¿Qué ocurre, por tanto, con el derecho a la vida del nasciturus? Pues bien, es un tema, como digo, polémico en la doctrina,
y que va a ser zanjado en un primer momento con una sentencia emblemática, la sentencia del Tribunal Constitucional 53 de 1985, donde viene a decir que de los dos bienes que pueden colisionar o enfrentarse, que por un lado está el bien de la madre sobre, o el derecho que tiene la madre sobre su propio cuerpo, a proteger su propio cuerpo, frente al bien jurídico del individuo, del nascituro, del ser humano, prevalece, es decir, siempre que haya en caso de conflicto tenemos que ver y ponderar qué bien jurídico puede prevalecer. En la sentencia de la jurisprudencia tribunal constitucional, en cuanto a la sentencia que he mencionado, 53 de 1985, viene a decir que el bien jurídico a proteger va a ser en todo caso de la vida humana. Y por tanto, solo existirá en determinados supuestos cierta despenalización del aborto o interrupción del embarazo. En los casos muy concretos va a ser el llamado aborto terapéutico y el aborto ético. En el caso del aborto terapéutico, en caso de que peligre la vida de la madre, y en el caso del aborto ético, en caso de que haya sido menoscabados los derechos de la mujer con la violación. De otro lado, tampoco resulta exigible la continuación de la vida del nasciturus o del feto cuando se produce o cuando hay algún tipo de malformación del feto. Este tipo de supuestos, insisto, una despenalización muy tasada, en qué casos estaría despenalizado el aborto, va a cambiar radicalmente con la famosa ley muy reciente, la Ley Orgánica 2 del año 2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que viene a introducir un sistema de plazos, tal y como un sistema de plazos de indicaciones, y hace, digamos, una combinatoria entre la jurisprudencia del TC y añade una idea fundamental, que cuanto más tiempo pase en la gestación, mayor protección tendrá el feto. En general, lo que prevé la Ley Orgánica 2/2000 es que existe un modelo gradual de protección, insisto, a lo largo del proceso de gestación, donde anteriormente a las primeras 14 semanas depende de la decisión libre de la madre y posteriormente, siempre que sea, por supuesto, informada y se guarde los derechos de información, y pasado el plazo de 14 semanas, y antes de las 22 semanas podría también darse por sistema de indicaciones la interrupción del embarazo cuando existe grave peligro o anomalías del feto o cuando existe una enfermedad muy grave del feto. El derecho a la vida, insisto, no es un derecho de libertad entendido que todos tienen el derecho, bueno, todos tienen derecho a la vida, pero que puede uno disponer de su propia fin de la vida o su propia muerte. Por tanto, no incluye el derecho a la propia muerte y el Código Penal de hecho, no sanciona la tentativa de suicidio. El Tribunal Constitucional ha resuelto que no lesiona el derecho fundamental a la vida, a la asistencia médica obligatoria por parte de la Administración penitenciaria cuando, en el caso de unos presos, la famosa sentencia de los grapos, unos presos en huelga de hambre, que les fue suministrada obligatoriamente la alimentación. E insisto que, como he dicho, el Código Penal en el 143 sí sanciona penalmente a quien coopere con actos necesarios al suicidio de una persona, estableciendo una pena mayor si la cooperación llega hasta el punto de causar la muerte. Y aquí entramos directamente al concepto de eutanasia pasiva y activa, en la cual la eutanasia pasiva se entiende cuando se trata de una enfermedad cuya suspensión del tratamiento lleva a la muerte, lo encontramos en lo que se conoce como pasiva, y puede darse cuando la persona afectada se encuentra consciente y puede ejercer el derecho a aceptar el cese del tratamiento médico. La activa es una muerte que se provoca directamente por terceros y está directamente vinculado con el derecho a vivir con dignidad, y en algunos estatutos de autonomía se reconoce no el derecho a ser auxiliado a morir, pero sí el conocido derecho a vivir con dignidad. El Código Penal, la Constitución española en el artículo 15 también prohíbe sistemáticamente la pena de muerte y salvo que lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra, pero fue derogada la ley 11/95 y en el 2009 se ratificó el protocolo número 13 del Convenio Europeo relativo a la abolición de la pena de muerte en toda y cada una de las circunstancias. El derecho de la integridad física, que es el correlato, insisto, del derecho a la vida, viene a decirnos que viene a resaltar la inviolabilidad de la persona. El contenido y la titularidad del derecho es, de nuevo, todos, las personas, con independencia de su nacionalidad y su estancia ciudadana o no ciudadano, y lo que viene a proteger de cualquier ataque contra el cuerpo y contra el espíritu sin que medie un consentimiento, siempre que haya una intervención. El Tribunal Constitucional ha diferenciado entre inspecciones o registros de intervenciones. Las inspecciones o registros serían, por un lado, cuando es necesario por motivo de seguridad, mientras que la intervención, la llamada intervención corporal, es cuando o sería no conforme sería conforme según el Tribunal Constitucional, cuando se persiga un fin legítimo
cuando las diligencias se hagan para o preservando la integridad máxima del individuo, y tiene que guardar también un criterio de proporcionalidad respecto a la salud y tiene que respetar la dignidad de la persona. Por tanto, el límite del derecho a la integridad física van a ser, en algunos casos, siempre tiene que haber un consentimiento libre e informado del enfermo, e incluso la ley 41/2002 de 14 de noviembre, que regula la autonomía del paciente, los derechos y obligaciones, prevé el caso que pueda consentir a una futura intervención un consentimiento anterior en lo que se llama, incluso escrito en el Registro Nacional de Intervenciones Previas. Hay una prohibición absoluta, como he dicho, de tortura y pena de muerte, prohibición absoluta de tortura y pena o tratos inhumanos y degradantes. Y pasamos a los derechos de libertad y los derechos de seguridad. En este tipo de derechos, dice, nadie puede ser privado del artículo 17 de la Constitución de su libertad, o sea, los casos previstos por la ley, y ahora veremos en qué caso. Lo que se está viniendo a proteger no es cualquier libertad en general, sino, lo que se está protegiendo es la libertad deambulatoria. A pesar de que dice el artículo 17, en los supuestos, en los casos previstos por la ley, no es un derecho de configuración legal, sino que la ley lo único que puede hacer es definir qué límites y en qué circunstancias pueden ser limitados la libertad. Por tanto, la modalidad de privación de libertad será la detención preventiva, la prisión provisional, que ahora la veremos, y otras formas, como puede ser internamiento de extranjeros o privación de libertad de una persona sospechosa. La titularidad, insisto, es de todas las personas, no está vinculado a la nacionalidad. Y vamos a pasar brevemente a dar 4 pinceladas sobre la detención preventiva. La detención preventiva, el concepto, o digamos, el contenido se considera una medida cautelar de carácter penal, en donde tiene que estar sometido a una serie de límites temporales, no se puede privar a una persona de libertad de manera indefinida, que la ley ha establecido un máximo de 72 horas. Este plazo puede ser empleado en el caso de elementos terroristas o en caso de integrantes de banda armada o por otras 48 horas. Y en el caso de la declaración de estado de excepción por autorización gubernativa por un plazo no superior a 10 días. También cierto tipo de privación de libertad, que se estudiarán en el tema, que por ejemplo cuando la persona es detenida, mejor dicho detenida, conducida a comisaría de efectos de identificación. Y por último vamos a hablar ligeramente o por encima sobre la garantía que tendrá cualquier detenido privado de libertad. En primer lugar, tiene que ser informado de sus derechos. En segundo lugar, nadie puede ser obligado a declarar. Tiene derecho a asistencia letrada, a ser asistido por un intérprete y, por supuesto, a ser reconocido por un médico dependiente. Una de las garantías fundamentales que también prevé nuestra Constitución es el famoso habeas corpus, uno de los derechos fundamentales, garantías fundamentales ya incluso en el siglo XVIII y XIX en la Constitución norteamericana, que consiste en un procedimiento para la inmediata puesta en libertad, como propia decisión judicial, de toda persona detenida ilegalmente. Está bien regulado por la Ley 6/1984 de 24 de mayo, donde lo que se prevé es la rápida y eficaz protección del derecho de la libertad personal frente a cualquier situación de privación de libertad. El Tribunal Constitucional ha hecho que hace falta ciertos requisitos para la solicitud de habeas corpus. En principio hace falta que la privación de libertad sea real y efectiva y no que se haya acordado judicialmente. Una vez que se pone, el procedimiento consiste en la disposición judicial de 24 horas y el juez decidirá cuando una persona detenida, si la privación de libertad fue en sí mismo considerada ilegal, se pone a disposición, va a puesta en libertad del detenido inmediatamente, o B, también puede pasar que el origen de la ilegalidad se encontraba en las condiciones de desarrollo de la privación de libertad y se ordena que esta continúe, o si la detención devino ilegal por exceder los plazos máximos constitucionalmente establecidos, el juez ordenará que el detenido sea puesto inmediatamente en disposición judicial. Por último, vamos brevemente a mencionar en qué consiste la prisión provisional del artículo 17.4, donde la finalidad en la detención, en la prisión provisional, es garantizar la presencia del supuesto imputado o imputado en el juicio. Se viene regulado en los artículos 503 y 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y también está sometido a un tiempo máximo. El tiempo máximo de prisión provisional dependerá del delito, es decir, el presupuesto de una existencia o indicios racionales de la comisión de una acción delictiva hará que esté más o menos tiempo en función de lo que decida el juez. Los rasgos principales de la prisión provisional es que hay una explicación claramente excepcional, porque se presume siempre la inocencia, y es una medida claramente de carácter temporal. Debe ser proporcional a la consecución de los fines, es decir, hay que valorar el riesgo de fuga, las características de la gravedad del delito imputado y la pena con la que se amenaza. Por supuesto, puede ser prolongada también por resolución judicial. Por último, vamos simplemente a mencionar levemente la situación de privación de libertad de personas extranjeras, las cuales pueden ser recluidas en centros de internamiento de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
y que se supone una medida cautelar de carácter administrativo, digo, una medida cautelar por una sanción administrativa, generalmente por una infracción administrativa que conlleva la expulsión en territorio español. Una vez que concluye el procedimiento administrativo sancionado y por auto del juez de instrucción, se ordena el internamiento del ciudadano extranjero por un periodo, en principio era máximo de 40 días, pero la reciente reforma de la ley de extranjería lo ha ampliado hasta 60 días. Muchas gracias.